¿Qué pedo, raza? Vamos a grabar el tema de hoy, que es enfermedad arterial y enfermedad venosa. Es un tema muy prevalente en la práctica diaria. Además de eso, un tema muy preguntado en el ENARM, principalmente la insuficiencia venosa. La enfermedad arterial como tal no es tan preguntado al no ser tan prevalente, pero es importante conocerlo porque es un tema que siempre dejamos de lado, que muy pocos conocemos. Yo, de hecho, hasta el día de hoy que volví a repasar este tema, ya lo andaba olvidando, ¿no? Entonces hay que conocerlos, hay que saber lo principal, ya saben. Y bueno, les recuerdo que este tema está basado 100% en guías de práctica clínica. En este caso hay dos guías de práctica clínica, una de enfermedad arterial y una de enfermedad venosa crónica. En eso nos basamos principalmente. Iniciamos con el tema, les dejo el caso clínico, repásenlo, pónganle pausa y resuélvanlo. Al final, si nos da tiempo, lo repasamos. Aquí tenemos otro caso clínico, también muy importante, para que también lo repasen. Iniciamos ya con el tema. Primero vamos con la enfermedad arterial periférica. Les recuerdo que nosotros repasamos los temas de manera sistematizada. Definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Para que así cada que recuerden una enfermedad les sea más fácil definirla y les sea más fácil responderle o enfrentarse ante un paciente. Bueno, iniciamos con la definición de enfermedad arterial periférica. Va a ser una manifestación clínica de aterosclerosis que afecta a la aorta abdominal y sus ramas terminales principalmente, es decir, a la irrigación de los miembros inferiores. ¿Cómo va a ser la etiopatogenia? Inicia con placas de ateroma, lo cual genera estenosis u obstrucción de la luz con disminución de la perfusión e isquemia, como todo proceso en general aterosclerótico. Epidemiología. Afecta hasta el 10% de los mayores de 70 años, lo cual lo convierte en un factor de riesgo, la edad. Presentación asintomática es lo más frecuente. Recordemos que tanto la hipertensión como la aterosclerosis pues son de alguna manera asesinos silenciosos. Hay que estar bien pendiente de la sintomatología cuando se llegue a desarrollar. Una mortalidad en pacientes con claudicación del 50% a los 5 años y hasta el 70% en aquellos que tienen isquemia crítica. Los factores de riesgo, en primer lugar, quedamos que era muy importante la edad, mayor de 70 años normalmente, el tabaquismo, la diabetes mellitus y la dislipidemia. Los mismos factores de riesgo, si se dan cuenta, principales factores de riesgo también en la hipertensión. La localización, una situación que me interesa que lo recuerden, la femoral va a ser la más frecuente. Siempre que piensen en insuficiencia arterial, debe de venir a su cabeza la insuficiencia arterial femoral. Además de eso, se puede presentar a nivel ilíaco y a nivel de la arteria humeral en un 15%. Los signos y los síntomas, al igual que cuando piensen o cuando hablen de insuficiencia arterial, inmediatamente deben de pensar en insuficiencia arterial a nivel femoral. La clínica, el principal dato, el dato, si no es patognomónico, característico en un caso clínico, va a ser la claudicación. Eso es lo más importante. ¿Cómo va a ser esta claudicación? Dolor en glúteo, muslo o pantorrilla al caminar menos de 500 metros. Además, obviamente hay signos de insuficiencia arterial, de hipoperfusión, como puede ser hipotermia, palidez y dolor a la elevación de la pierna, a diferencia de la insuficiencia venosa. Siempre que sé esos diferenciales, son completamente distantes uno del otro, pero se pueden confundir. Disminución de los pulsos, pérdida de vello y uñas quebradizas. Pero les repito, lo primero que deben de recordar y lo que les va a venir en un puto caso es la claudicación. Ahora bien, unimos los dos datos característicos de la insuficiencia arterial, que sería localización femoral y claudicación. ¿Y qué nos da esta tablita, no? Observamos ahí remarcado en morado la claudicación y atrofia de los músculos del muslo secundario a una oclusión de las arterias femorales común y profunda, además de claudicación sural. Pasamos a la clasificación de la enfermedad arterial periférica, que se clasifica de acuerdo a Fontaine y Rutherford.
Esta clasificación, la verdad es que normalmente la dejamos de lado. Yo no la recordaba hasta ayer que volvía a hacer las diapositivas y a repasar las guías de práctica clínica desde que presenté el ENARM en el 2018. Ya no la recordaba, esa es la verdad, pero es importante conocerla. Tenemos 4 estadios. El estadio 1, que es asintomático, el estadio 2, que presenta claudicación, el estadio 3 con dolor en reposo y el estadio 4 con úlcera. Tanto Fontaine como Rutherford es lo mismo. Hay que repasarla, no hay de otra, véanla muchas veces y bueno, memorizarla como cualquier otra clasificación. Es importante, sí, pero no tanto como, por ejemplo, la clasificación de Nicolaides, ahorita que vamos a ver, pero sí, conózcanla. Asintomático, claudicación, dolor en reposo y úlcera. Diagnóstico precoz, índice tobillo-brazo. Al igual que remarcamos la importancia de la clínica y la localización, el diagnóstico en primer nivel de atención a nosotros como médicos generales, ¿qué nos interesa y qué debemos de hacer? Debemos de tomar un índice tobillo-brazo. Todos los pacientes con factores de riesgo y claudicación hay que realizarlo. También hay que realizarlo en pacientes de 50 a 69 años con antecedente de diabetes, tabaquismo o aquellos mayores de 70 años, es decir, con los factores de riesgo que ya mencionamos. El punto de corte para un índice tobillo-brazo es de 0.9 en reposo. Eso se considera anormal, menor a 0.9. En pacientes con claudicación intermitente hay que realizar el índice tobillo-brazo, pero también hay que realizar índice tobillo-brazo después del ejercicio en una banda sin fin a 3.2 kilómetros y elevación a 12 grados, donde vamos a generar claudicación. En caso de no contar con la banda, se puede caminar 5 minutos. Es importante saber que se tiene que hacer en reposo y en esfuerzo, como con una banda sin fin. Lo de cuántos kilómetros y esa mamada, eso no, eso que les valga verga. Pero bueno, pues está chido conocerlo. Respecto a los estudios de gabinete, ya pedimos nuestro índice tobillo, bueno, más bien ya sacamos nuestro índice tobillo-brazo, medimos la presión arterial en tobillo y en brazo y realizamos o solicitamos un estudio de gabinete. ¿Cuál? Si está alterado, es decir, menor a 0.9, pedimos un Doppler duplex, ¿vale? Un ultrasonido duplex. Arteriografía, a aquellos que se va a realizar manejo quirúrgico abierto o endovascular, angioresonancia en caso de no ser sometidos a una angio. El tratamiento, vamos a iniciar desde la base de esta pirámide hasta la punta. Todos van de la mano, podemos dar todos, pero digamos que va de menos a más. Entrenamiento, 3 meses con 3 sesiones por semana de 30 a 60 minutos. Se recomienda ejercicio vascular, natación, aeróbico, etc. Aspirina o clopidogrel como anticoagulantes, como antiagregantes, estatinas, silostazol para mejorar la sintomatología, incrementar la distancia en la caminata. El silostazol, antes en la última guía de práctica clínica, previa a esta actualización, no estaba recomendado. La nueva actualización nos dice que sí, que demos silostazol para la sintomatología. En tratamiento quirúrgico solamente se va a realizar si afecta el estilo de vida y hay enfermedad significativa. Es decir, ya cuando haya un Rutherford de 3 a 4. El tratamiento va a ser con injertos autólogos con bypass, terapia endovascular o simpatectomía lumbar. Cuando las venas y las arterias son inaudibles, mediante el Doppler, hay que realizar amputación. Cuando las dos son inaudibles. Sin embargo, si una de las dos nada más es inaudible, realizamos revascularización con injerto. Respecto al diagnóstico diferencial de la úlcera isquémica, algo muy importante y que se puede llegar a preguntar es diferenciar una úlcera arterial de una venosa. La úlcera como tal de la diabetes mellitus sí hay que repasarla, pero en este caso no es pertinente. Hay que repasar las dos primeras. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? La localización y la sintomatología. Principalmente la localización. La insuficiencia arterial, ¿qué tipo de úlcera nos va a dar? Úlceras en puntos de presión, en dedos y en malleolos externos. La piel circundante va a ser brillante y atrófica. Va a haber mucho dolor
porque al no estar irrigada la región afectada genera un dolor muy fuerte, característico de la insuficiencia arterial. Puede haber isquemia, obviamente. Evidencia de hemorragia va a ser poca o ninguna. Y respecto a la morfología, epidemiológicamente, como quedamos, a presentar en un paciente con pulsos disminuidos, con palidez a la elevación, rubor en posición de pie y la lesión va a ser excavada. Respecto a la úlcera de la insuficiencia venosa, todo lo contrario. La localización va a ser por encima del maleolo interno. La piel circundante, como todo paciente con insuficiencia venosa, va a haber cambios de pigmentación y a veces va a ser fibrótica. No va a haber dolor porque no hay como tal una falta de irrigación arterial. Isquemia va a ser ausente, por lo mismo puede sangrar fácilmente. Y respecto a la morfología va a haber todos los datos de una insuficiencia: edema, pigmentación, puede ser exudativa, etc. Aquí tenemos la localización: maleolo interno, insuficiencia venosa; maleolo externo, insuficiencia arterial. Además de eso, ¿qué es lo que vamos a observar? La localización característica en puntos de presión en dedos de los pies. Pasamos al otro tema de insuficiencia arterial. En este caso nos vamos a la parte aguda. Lo que acabamos de ver fue crónico. Respecto al agudo, va a ser un síndrome resultante de interrupción brusca del flujo arterial secundario a una embolia o una trombosis in situ. Depende de la localización, pueden llevar nombres específicos, como sistema nervioso central sería un EBC o en el corazón sería un SICA. En este caso nos vamos a enfocar a la parte periférica. Muy bien. Respecto a la etiología, tenemos de dos tipos: embólica y trombótica. La embólica va a ser por una FA, relacionado con un paciente con FA. Y por ejemplo, ahorita que estoy pensando en FA, la clasificación de Charles-Basque, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos ahí. Estenosis mitral, infarto miocardio, más frecuente arterial y femoral, seguido por la ilíaca. Lo mismo que una crónica. Trombosis, isquemia arterial crónica, portadores de prótesis endovasculares o manipulación intravascular. Lo más frecuente es que sean embólicas. Muy importante el contexto epidemiológico de un paciente con FA. Clínica, las 5 Ps: pain, pallor, pulselessness, paresthesias and paralysis. Dolor, palidez, disminución de pulso, parestesias y parálisis. Si se encuentran presentes, las 5, se puede llegar a desarrollar hasta gangrena. Es muy común que suceda. Hay que estar bien atentos a cualquiera de esta sintomatología porque requiere tratamiento inmediato. Aquí tenemos la diferencia entre una y otra. Sin embargo, ¿qué es lo que me interesa? El antecedente epidemiológico, ¿no? Muy diferente un paciente con antecedente de arritmia cardíaca, una FA, a un paciente con insuficiencia arterial crónica por aterosclerosis, diabetes mellitus, obeso, tabaquismo, etc. Esa es la clave al responder un caso clínico y al enfrentarnos a un paciente. El tratamiento: anticoagular con heparina, también damos analgésicos, embolectomía por sonda Fogarty, tromboendartectomía en caso de trombos. Y aquí tenemos el algoritmo que viene en el CTO, el cual me parece muy adecuado. Oclusión arterial periférica, tenemos de dos: embolia o trombótica. Embolia, nos vamos del lado izquierdo, sin antecedentes vasculares, pulsos contralaterales conservados. Tiene que haber antecedente de cardiopatía embolígena, como una FA. Realizamos cirugía. Si hay alto riesgo, fibrinolisis. Aguda, si hay trombosis arterial, realizamos una arteriografía. Si la isquemia es mal tolerada, cirugía inmediatamente. Si hay buena tolerancia de la isquemia, podemos realizar fibrinolisis. Bueno, eso es todo respecto a la enfermedad arterial. La verdad es que es un tema que, les digo, dejamos de lado. Sin embargo, hay que conocerlo, lo básico. Recordar la parte esencial, que es la localización. Quedamos que femoral. Recordar la claudicación, recordar la úlcera, recordar el diagnóstico, súper importante. Y la verdad es que con eso la arman, ¿eh? No necesitan saber más que identificar el caso clínico, identificar cómo se va a presentar clínicamente, el contexto epidemiológico que mencionábamos, el diagnóstico en primer nivel y el tratamiento. Ya respecto al tratamiento más específico, es importante saberlo, les puede valer un puntito a lo mejor en el ENARM, pero no se compliquen la vida, es muy fácil. La úlcera, igual importante conocerlo. Bueno, iniciamos con el tema, yo diría que estrella de estos dos, que es la insuficiencia venosa, lo que más se pregunta y lo que más vemos en la práctica diaria.
La insuficiencia venosa crónica va a ser una condición patológica del sistema venoso que se caracteriza por incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a ¿qué? Anormalidades de la pared venosa y valvular, que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. Respecto a las definiciones que manejamos, recuerden que son definiciones ya de práctica clínica. Hay definiciones que necesito que sepan de memoria. Se me ocurre en este momento asma. Se deben de saber asma por definición, clínica y espirométrica. Se deben de saber, no sé, definiciones muy específicas, pero cuando son definiciones que no llevan parámetros puntuales, que no llevan un número en su definición, podemos de alguna manera interpretar la definición. En este caso, ¿qué interpreto yo? Una insuficiencia venosa es una alteración en el flujo sanguíneo venoso por una alteración valvular principalmente y de la pared venosa. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? O sea, no va a llegar chido la sangre porque las válvulas están puteadas. Así de simple. Los factores de riesgo, edad, historia familiar de varices, pero el más importante y el que siempre deben de pensar cuando escuchen insuficiencia venosa es bipedestación prolongada u ortostatismo, está mal escrito, prolongado. Es decir, para personas que están o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas sin movimiento, obesidad, embarazo, profesiones de riesgo y sedentarismo. Pero lo principal es personas que están mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas. Clínica. Recuerden que seguimos la regla de 3, los 3 datos principales. En respecto a los síntomas, dolor en extremidades inferiores, normalmente vespertino. También lo pueden relacionar con pesadez, edema vespertino, que disminuye con el reposo. Como les mencionaba, pesadez, prurito y dolor. El dolor como dato único no es indicativo de insuficiencia venosa, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los dos datos principales respecto a los síntomas sería dolor y el edema. Respecto a los signos que vamos a observar, telangiectasias y venas reticulares, datos de hiperpigmentación en la región maleolar, atrofia blanca, lipodermatosclerosis y úlceras. ¿Qué es lo que necesito que recuerden de esto? Lo vamos a ver en la clasificación de Nicolaides, que es la siguiente. Siempre hay que comparar el perímetro de ambas piernas. Si es mayor a 1 centímetro, es significativo. Además de realizar maniobra de Trendelenburg y de Perthes. ¿Cuáles son estas? La verdad es que no lo hacemos, pero lo deberíamos de hacer. La prueba de Perthes se realiza con el paciente de pie, con las venas ingurgitadas, se coloca un lazo y se indica que camine. La respuesta es que se vacíen si el sistema profundo es permeable. Si no, tenemos alteración del sistema profundo. Esta valora el sistema profundo. Entonces, para fines prácticos, ponemos a un güey que esté parado, le colocamos una pinche venda o una venoclisis en la pata, la apretamos bien y le decimos que camine. Lo normal es que las varices disminuyan. ¿Por qué? Porque el sistema venoso profundo está permeable. Si no sucede eso, tenemos una prueba positiva. La maniobra de Trendelenburg. Esta es similar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elevamos la extremidad por encima del horizontal, lo cual colapsa las varices, colocamos un lazo de compresión a nivel del callado de la safena interna, manteniendo la compresión y pedimos al paciente que se coloque de pie, continúa el colapso de las varices. Al retirar el lazo, ¿qué es lo que pasa? Súbitamente se distiende a las dilataciones varicosas por una helada retrógrada que desciende desde el callado insuficiente. Este valora el callado de la safena interna. Ahora bien, pasamos a una parte que sí me interesa que sepan de arriba abajo, que es la clasificación de Nicolaides. La clasificación de Nicolaides nos va a clasificar a la insuficiencia venosa respecto a principalmente la clínica. Tenemos 6 estadios. Primero la clasificación de Nicolaides, que es C, que nos habla de clínica, E, que nos habla de etiología, A, que nos habla de distribución anatómica, y P, que nos habla de condiciones fisiopatológicas. CEAP. Yo la recuerdo como Nicolaides y CEAP. Lo que más me interesa es la C. Como les digo, se divide en 6 y vamos a iniciar de menos a más. C0, no hay signos visibles de lesión venosa. C1,
presencia de telangiectasias o venas reticulares, las famosas arañitas. Eso sería un C1. C2, hablamos de presencia ya de varices. C3, edema. C4, cambios de pigmentación y se divide en A y B. A, hiperpigmentación y B, lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. C5, úlcera cicatrizada. C6, úlcera activa. Repásenlo, hay que sabérselo de memoria para poder clasificar, diagnosticar y tratar. ¿Y a esto qué le vamos a añadir? A, si está sintomático, ese sí tiene síntomas. Ahora pasamos a la E, que sería la etiología. La etiología puede ser congénita, puede ser primaria o puede ser secundaria. C, E. Pasamos a la A. Distribución anatómica. Venas superficiales, A, S de superficial, A, P de profunda y venas perforantes. Y por último, nos pasamos a las condiciones fisiopatológicas. C, E, A y llegamos a la P. PR, reflujo, PO, obstrucción, PRO, ambos. La verdad es que está sencillo, pero tienen que repasarlo hasta que lo memoricen. No hay de otra. Diagnóstico. La prueba de oro va a ser la medición de la medición corriente de la presión venosa en una vena del dorso del pie, lo cual no se hace, no se recomienda hacer, sin embargo es el diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que hacemos o lo que podemos hacer? Podemos hacer un Doppler duplex si el Nicolaides C es mayor a 4. ¿Qué quedamos que era mayor a 4? Cambios de pigmentación, ya sea hiperpigmentación CA o lipoesclerosis o atrofia blanca un 4B. Eso es lo que me interesa que se sepan a partir del 4. Si ustedes saben a partir del 4, van a saber de abajo y van a saber por arriba. 4 son cambios de pigmentación. 5 y 6 van a ser úlcera. 5, úlcera cicatrizada. 6, úlcera activa. Ahora nos vamos abajo del 4. Recordemos, 4 es cambios de pigmentación. Ahora bien, el 3, un poquito menos de pigmentación, ¿qué va a ser? Pues sí, edema. Un poquito menos de edema, varices, un poquito menos de varices, telangiectasias. Y así vamos a poder recordar el Nicolaides de una manera sencilla. El tratamiento lo dividimos en no farmacológico, tratamiento, digamos, mecánico y tratamiento farmacológico. No farmacológico, hay que corregir el sobrepeso, la obesidad, evitar el sedentarismo, utilizar prendas calzado cómodo, realizar medidas físico-posturales, ya saben, elevar las piernas por encima del corazón por ratos, durante el reposo, elevar las piernas durante el reposo nocturno, es decir, cuando se duerma, y realizar actividades físicas como natación y deambulación. Las medidas físico-posturales que quedamos: elevación del miembro inferior sobre el nivel del corazón, 15-30 minutos varias veces al día, elevación de los miembros inferiores durante el descanso nocturno de 20 a 25 centímetros, masaje e hidroterapia, cura de NAPE, que sería agua fría alternada con agua caliente. Medidas compresivas respecto a Nicolaides, CEAP. Tenemos 3 tipos de medidas compresivas: de leve, de mediana y de gran compresión. Dependiendo del Nicolaides la vamos a dar. Cuando estamos en un CEAP C2, que sería la presencia de varices, vamos a dar de leve intensidad. Cuando tenemos un C3, que sería edema, vamos a dar de mediana intensidad, y de gran intensidad a partir del 4, que sería cambios de pigmentación, 5 y 6, que sería úlcera cicatrizada y activa respectivamente. Los grados, la neta es que yo no me los sé, nunca me los he aprendido y no me interesa aprendérmelos. Yo siempre que les digo a mis pacientes, les digo leve, moderada, intensa, y en la pinche cajita así viene, de las medias compresivas. Entonces no hay pedo, no se lo aprendan. No creo que sean tan culeros en el LAM para preguntarnos esto, pero ¿saben qué? Sí son unos culeros, entonces sí apréndanselo. 18-21, 22-29, 30-40, la verdad es que está muy fácil. Pacientes con factores de riesgo profesionales, que están en bipedestación o sedestación mucho tiempo, más de 5 horas, utilizar medidas compresivas. Ya saben, los compas cirujanos siempre andan con sus medidas compresivas porque si no, les da varices. Y bueno, aquí hago un paréntesis. Esta es la piedra angular, la base del tratamiento de la insuficiencia venosa. Muchos pacientes le dan su diosmina, esperidona, hasta su pentoxifilina, cabrón, pero no les dan medias. Y pues así nunca se les van a quitar las varices. Siempre que les llegue un paciente hay que recomendar uso de medias
y cambios físico-posturales para que verdaderamente haya una mejoría. Tratamiento farmacológico. Vamos a utilizar flebotónicos siempre que haya síntomas durante 6 meses y después lo revaloramos. ¿Cuáles son los medicamentos flebotónicos que se recomiendan? Castaña de Indias, la famosa diosmina esperidona, dovecilato de calcio y el Ruscus aculeatus. ¿Cuáles son los que normalmente utilizamos? La castaña de Indias y la diosmina esperidona. La pentoxifilina no está indicada a menos que hablemos de un Nicolaides mayor a 6. Es decir, el último escalón del Nicolaides. Úlcera activa y se va a dar hasta que la úlcera cicatrice. Cabrón, ya me cansé de tanto estar diciendo pendejadas, ya se me secó la boca. Pero vamos a darle. Los medicamentos flebotónicos no sustituyen la compresoterapia. Compañeros, amigos, pacientes, no sé quién esté escuchando esta pendejada, pidan sus medias compresivas, den sus medias compresivas, por favor. El hecho de que den medicamento sí va a ser importante, va a ayudar, pero las medias compresivas son la mamada. Entonces, por favor, no lo olviden. Tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Falla el tratamiento conservador, es decir, el tratamiento médico y farmacológico por 6 meses, varices recidivantes y cuando el Nicolaides es de 4 o más. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí en la pinche GPC es una mamada, está súper culera. Entonces quédense con esta parte que les estoy resumiendo. Y el algoritmo está horrible, ni lo vean. Vena safena mayor competente. Si las venas son menor a 3 milímetros, escleroterapia. Venas mayor a 3 milímetros, fleboextracción de los paquetes varicosos respetando la vena safena mayor. Si la vena safena mayor es incompetente, ¿qué creen que hay que hacer? Pues obviamente fleboextracción de la safena mayor y de los paquetes venosos. Es muy sencillo si lo ven de esta manera. Va otra vez. Vamos a realizar un ultrasonido dúplex. Valoramos nuestra vena safena mayor. Si la vena safena mayor no es competente, obviamente la vamos a quitar. Fleboextracción de la safena mayor y de los paquetes venosos. Pero ¿qué pasa si la vena safena mayor es competente? Pues ahí la dejamos, ¿para qué chingada lo vamos a quitar? Entonces, tenemos 2 opciones de tratamiento de acuerdo al tamaño de las venas. Si son menores a 3 milímetros, escleroterapia. Y si son mayores, retiro o fleboextracción de los paquetes varicosos, pero respetando la safena mayor. Es así de sencillo. Muy fácil de, la verdad, recordar esta mamada. Esto sí se ha preguntado, se pregunta mucho en casos clínicos, entonces repásenlo. Y bueno, la bibliografía, como les dije, 2 guías de práctica clínica y por ahí el CTO nos basamos en unos algoritmos ahí, en arterial aguda, pero nada más. Caso clínico, se los dejo a que lo repasen para que no digan que les explico todo. Bueno, vamos a repasarlo, la verga. A ver, espérenme un segundo. Eso. A 70-year-old female suffering from hypertension and diabetes has always worked as a salesperson. She presents internal modulus tension in her right leg with intense pain through the day, which worsens during the night. Examination reveals uncomplicated varicose core-like appearance in both lower extremities and normal femoral popliteus pulse with absence of distal pulse. Which examination should we initially perform? A ver. 70 años de edad, hipertensión y diabetes, que siempre ha trabajado parada. Se presenta en el malleolo interno aumento de la tensión, con dolor intenso durante el día, que empeora durante la noche, verga. ¿Qué es lo que se observa? Presencia de venas varicosas, pulsos femorales hipoplíteos normales, pero con ausencia de pulso distal, insuficiencia arterial. ¿Cuál es la primera diagnóstico que debemos realizar? Índice, tobillo, brazo. Y pues así de sencillo. Este es el caso clínico y bueno, amigos, pues eso es todo. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir.
Y les repito, es un tema muy chingón, está muy sencillo y para la práctica diaria, así como para el ENARP, hay que conocerlo. Nos vemos y sigan atentos. Próximo vamos a tener otro tipo de videos. Arre pues.